Su charla es sobre radiocarbono y un aplauso grandote para Ricardo de Paul Holtz. Un honor, un honor. La fanfarria. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. ¿Se escucha o no? ¿Hablo más fuerte? Sí. ¿Se escucha o no? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Seguro? Que bueno, yo siempre pensé que iba primero en esta cuestión, entonces no conté con todas las chelas que me iba a tomar antes de hablar. Entonces bueno, pero vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo para tenerlo entretenido en la última charla de la noche. ¿Me veo? ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Radiocarbono, el reloj de la vida. Yo quiero ahora, esta es una charla que ojalá sea muy distinta a las anteriores, no solamente en términos de lo que voy a decir, sino que también porque es bastante mucho más terrenal. Es acerca de nosotros, es acerca del planeta, ¿ya? Y en particular lo que voy a tratar de mostrarles, y de ojalá que ustedes estén de acuerdo conmigo, es de que esto que vamos a hablar es terriblemente volado, así es, terriblemente metido en la parte casi metafísica acerca de qué es lo que somos nosotros, qué compartimos entre nosotros como especie y como habitantes de la vida de este planeta. Este planeta está vivo en términos reales. O sea, no soy el único que lo dice, esto ya científicamente lo sabemos. Cada rincón de la superficie de este planeta está básicamente habitado por la vida. Entonces este es un fenómeno que se estudia y es un fenómeno que les voy a mostrar, y les voy a mostrar ahora cuál es el reloj que tenemos para calcular el tiempo que ha pasado desde que cualquier cosa vivió en este planeta, ¿ya? No en todo el tiempo. Entonces, todos ustedes han escuchado el término carbono 14, ¿cierto? Me imagino. Han leído, oye, esto se dató con carbono 14. Bueno, les voy a tratar de explicar un poquito de qué se trata y sobre todo las complicaciones que tiene, porque esas complicaciones son súper importantes para entender cómo funciona el planeta. Y alguien me podrá discutir, pero no sé qué otra cosa puede ser más importante para la humanidad que entender cómo funciona este puto planeta, ¿o no? Exactamente, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, me dijeron que se podía decir disparate, pero bueno, usted me avisa si se sientan ofendidos. Entonces, lo voy a llevar primero, les voy a partir esto con una historia, ¿ya? Porque quiero abrir un libro de historia a ustedes, del radiocarbono obviamente, es un método de ver el tiempo en el pasado, entonces básicamente lo utilizamos para poder desentrañar los secretos de la historia de la humanidad y de la historia del planeta en particular, ¿ya? Pero entonces, para partir esta historia, los voy a llevar a mi región de donde habito. ¿No escuchas? ¿El Magallanes igual? Ah, es que somos dos ya. Revolución. Vamos. 3, 4. No, magallánicos por todo el mundo siempre. Y los voy a llevar a Magallanes. Todos, no sé si alguna vez han tenido el privilegio de ir a dicha región. Si no lo han hecho, no dejen que se les vaya la vida sin ir a esa región, porque es de las maravillas espectaculares que tiene este planeta. Es de la cosa que todo el mundo viaja y gasta muchas bitcoins en ir y presenciar lo espectacular que es esta región. Ya no lo digo yo solamente. Ahí está Punta Arenas, y este es un viaje que los voy a llevar para partir esta presentación. Los voy a llevar a uno de los sectores más extremos de la Patagonia chilena. ¿Extremos en qué sentido? ¿Pasó? No pasó. ¿Ven ese cuadradito ahí? Ese cuadradito está encerrando ahora un grupo de islas, casi del archipiélago, ¿cierto? O sea, del archipiélago fueguino, prácticamente, que es el Tierra del Fuego, que está todo esto acá. Aquí está la cordillera Darwin, pueden ver acá. Y este puntito, este otro sector bien nevado acá, se llama el Gran Campo de Hielo. Y resulta que en esa zona del Gran Campo de Hielo, que está en la península Muñoz Gamero, que se llama en la zona de Magallanes, es uno de los lugares donde están los récords absolutos de precipitación en el mundo. ¿Ustedes saben cuánto llueve en promedio en el mundo? ¿Cuál creen ustedes que es una cifra? Grítenme una cifra de el promedio mundial, si yo estoy en cualquier persona, es como un promedio que no dice nada, así es como el PIB, ¿cierto? Es una cuestión que no dice absolutamente nada. Pero ¿cuánto es el promedio mundial? Piensen ustedes. 15 millones. ¿100 milímetros? ¿200 milímetros? No, es 1 metro al año. 1 metro al año es el promedio global de precipitación aérea. Bueno, en este sector de acá, en Gran Campo Nevado,
llueven 11 metros de lluvia al año. Por eso es que hoy en día hay glaciares en ese sector, porque en el fondo la acumulación vence por mucho el derritimiento producido por las temperaturas, etc. ¿Ya? Pero este sector es súper extremo no solamente por eso, también aquí habitaron personas y históricamente y prehistóricamente habitaron muchas culturas, dentro de ellas culturas canoeras. Se ubican, ¿cierto? Estos que vivían toda la vida ahí metidos en una canoa, con la fogatita, con los cabros chicos, con toda la cuestión. Cahuéscar, por ejemplo, es el nombre que se les conoce. Yámana son otros que estaban en el archipiélago más fueguino, más al sur. Y en esta zona en particular, frente a estas islitas, en un canal acá que se llama el Canal Maule, hace como 15 años atrás un par de arqueólogos chilenos, Flavia Morelo y Manuel San Román, andaban dando vueltas, boludeando ahí con otro grupo expedicionario que le dijeron, oye, vamos a esa isla, ya, vamos a cachar qué hay, la cuestión. Y de repente en una de esas tantas islas, los compadres van, oye, cáchate la cueva, man, cáchate la cuevita ahí, ven. Oye, sí, a ver, vamos a cachar. Y no se encuentran con un entierro a la Calufe o Cahuéscar, para decirlo correctamente, completito. Un entierro donde habían pieles de lobo, huesos, conchas, ¿cómo se llama? Estos trabajos que se hacen con juncos, ¿cierto? Junquillos, cestería, ¿cómo se llama eso? Cestería, etcétera. Y todo eso estaba metido dentro de este entierro. El entierro básicamente, a ver, déjenme ver si esto funciona, por favor. Bueno, sectores como estos, los que estamos hablando, ¿cierto? Sectores ultra lluviosos, con bosque subantártico que llega básicamente de los acantilados, las ramas están saliendo hacia el mar que está ahí. Y, bueno, no les tengo que decir lo lindo que he estado ahí y les quería mostrar fotos para que ustedes se maravillaran conmigo un poco. Pero este es el entierro. Se ve súper poco porque es una foto de la época, hace 15 años atrás, no estaban preparados, entonces sacaron como pudieron. Y dentro del entierro encontraron básicamente una pieles de lobo y dentro de ellos había muchos artículos, pero también habían restos humanos, obviamente era un entierro. Y ese entierro contenía una de las cosas más, que debe ser más tiernas que yo me ha tocado trabajar. En el fondo era un entierro de una madre con su hijo lactante. ¿Ya? O sea, una guaguita que recién era de pecho y tenía un par de meses de vida, y obviamente por las inclemencias, y debe haber sido común que la evolución en ese momento, la selección natural, se mandara su guadaña ahí para donde sea, y se echó a estas dos personas y se enterraron juntos en el mismo lago, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Resulta que cuando ustedes usan el método radiocarbono para saber cuánto es la edad que pasó, que transcurrió desde que esa madre y ese hijo murieron, resulta que la guagüita es más vieja que la mami. 200 años casi. Es decir, pero lo que sí sabemos contextualmente por el entierro es de que las dos criaturas estaban vivas en algún momento y en algún momento murieron juntas, pero eran contemporáneas en el tiempo, ¿cierto? Pero resulta que las dos arrojan una diferencia de edad de 200 años de diferencia. Y aquí la cuestión se suponía que era un efecto dramático que yo tenía que poner acá. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la mamá, está malo el reloj? ¿No funciona? Déjenme ahora entonces llevarlos al otro extremo de nuestro hermoso país. Los voy a llevar ahora al desierto más árido del mundo, que siempre tenemos esa palabra, el desierto más árido del mundo, el himno más lindo del mundo, todo. El desierto más árido del mundo, que esto es verdad, el núcleo hiperárido del desierto de Atacama es de las regiones que menos llueve en el planeta. Y dentro de eso, si ustedes van cerquita de Arica, si ustedes se conocen que han ido a Arica alguna vez, bueno, antes de llegar a Arica, si ustedes se van por la carretera, tienen que pasar por unos tremendos valles que se meten para abajo, así unos cañones gigantes. Uno de ellos se llama la quebrada de Camarones. No sé si han oído hablar de ella. Me da con apuntar allá y ahí está la cuestión. Vamos a tener que acercar ahora. Parece que las ondas gravitacionales están generando una perturbación. Esa zona que están viendo ahí, ahora se los muestro y... Aquí me está costando cambiar esto. Ahí cambió. Caleta Camarones. ¿Alguno ha estado? Bueno, estos valles justamente se deben a de que llueve tanto en el altiplano, de que se junta agua al altiplano, se va por la capa freática hacia abajo de la tierra y esta cuestión empieza a surgir
en la zona de la depresión intermedia y surge agua esta en superficie, por lo tanto pueden vivir, se pueden cultivar tomates, etcétera, y la mayoría de los tomates que comemos acá en Santiago seguramente tienen origen ahí en ese valle. Y en Caleta Camarones, bueno, hace 9.000 años atrás, 8.000 años atrás, etcétera, hace miles de años atrás, vivía una cultura que a mí me habrá encantado ser de ellos, que se llama los chinchorros. No sé si han oído hablar de los chinchorros. Estos chinchorros, pues estos que dejaron este tipo de fúnebres, digamos, de ofrendas fúnebres y de momificación de seres humanos bastante más antiguas que las momias egipcias incluso, ¿no? O sea, miles de años antes que en Egipto se hicieran. ¿Y por qué les digo que me encantaría vivir? Porque esta cuestión, en el fondo, los chinchorros vivían en un paisaje exquisito, desierto, con agua potable saliendo ahí, las vertientes saliendo, nadando en pelota todo el día en el agua a 22 grados, exquisita, y comiendo, no sé, pues, así unos locos, porque los podemos saber, así unos mejillones, por no decir la palabra chilena que es media fea, pero es súper, súper lindo. Y siempre dije, oye, me encantaría ser un chinchorro, realmente sería como si yo pudiera. Y hoy en día ustedes van para allá y andan a patadas con los cráneos, con los huesos, etcétera. Está lleno de cadáveres todavía, lleno de huesos, etcétera. Es bien como medio, no sé, humor negro, pero en el fondo todavía lo ven. Ese soy yo agarrando una mandíbula a un niñito que estaba ahí y así sigue. Pero lo interesante de esta zona es que estos chinchorros lo que hacían es bien, y muchos paleoindios, como la manera como le llaman, hacían esto, culturas que estaban en la costa y que comían productos del mar, ¿cierto? Bien traídos a su mesa, los productos del mar, y comían y los botaban básicamente en ese mismo lugar. Y así empezaron a pilar, y estos se llaman conchales. No sé si han oído hablar también de conchales. Bueno, estos conchales pueden tener metros y metros y metros y metros de amplitud, entonces ustedes pueden ver que hay una columna estratigráfica, como dicen los arqueólogos y los geólogos, es decir, que en el fondo, si uno va en la parte de arriba, es más cerca al presente, y a medida que uno va para abajo, va siguiendo en el pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante? Dentro de estos conchales, entonces, está todo tipo de estos frutos del mar exquisitos que estamos hablando. De hecho, eran súper gourmet, o sea, tenían locos, choritos, choros, machas, pero de un tamaño súper, hiper considerablemente superior al que vemos hoy en día en nuestras mesas, ¿ya? En esos conchales nosotros hemos hecho estudios acerca de cuál es la edad que tienen las conchitas marinas, ¿cierto? Los productos que vienen del mar, versus las cosas terrestres que usaban, por ejemplo, para quemar estas cosas, los carbones, ¿ya? O sea, todo esto eran fogones donde cocían, hacían estos cocimientos gigantescos y comían. De tal manera de ir viendo cuál es la diferencia de edad que tiene el agua versus la diferencia de edad que tiene la tierra. Edad, ahora entiéndeme, es la cantidad de radiocarbono, es la cantidad de carbono 14 que tiene, no estamos hablando de edad real, ¿ya? Entonces, si ustedes ven eso, y esta es como una de las cosas más ñoñas que le voy a mostrar en términos para entender algo. Este es un corte, esta es una fotografía del conchal. Aquí vemos en la parte superior, ¿cierto? Hay conchita, etcétera, y uno puede dibujarlo. Hay gente que se dedica abstractamente a poner esto como en forma de dibujo. Y ven que se pueden datar, ¿cierto?, el material terrestre y el material marino que hay en los distintos estratos de esta columna estratigráfica, ¿ya? Y aquí en la derecha tienen el gráfico que muestra cuál es la diferencia de edad entre el producto marino, ¿cierto? En este caso el marisco que está ahí, la conchita, etcétera, versus el material terrestre que ocupa el mismo horizonte estratigráfico, es decir, que se supone es contemporáneo en términos temporales, ¿ya? Y pueden ver de que la cuestión pasa de tener diferencias de 590 años en principio al principio, así bien arriba, hace aproximadamente, no sé, hace 4.120 años, si le creemos a la edad terrestre. Después cambia a 500, cáchense, se pega la media vuelta aquí, se va a 1.000 años de diferencia entre los productos marinos versus los productos terrestres que están en esta zona de acá, hace 4.500 años atrás, y así sucesivamente para abajo. Entonces, esto nos está diciendo de que en el fondo, este reloj que tenemos, este reloj de la vida, este reloj que está dando vuelta,
es raro porque nos muestra cosas distintas y algo nos está queriendo decir acerca del comportamiento del carbono en la Tierra, cómo se distribuye, para dónde va, cuáles son los lugares, y al parecer el océano es muy distinto a lo que tiene la atmósfera terrestre y de dónde proviene el otro, ¿ya? Entonces, esta es la pregunta, estas dos cosas, la diferencia entre la mamá y la hija, y el hijo, era hijo, y estas diferencias que hay entre estos productos marinos. Lo que quiero motivarlo a ustedes como para comenzar esta historia que les voy a contar acerca de cómo funciona este reloj de la vida y qué relación tiene con el funcionamiento del planeta, del ciclo del carbono y por lo tanto, súper atingente a todos nosotros, porque nosotros no somos otra más que una pila de carbono, ¿cierto?, con patas, en el fondo, que nos movemos. Tengo que mostrarles un poquito de historia porque obviamente que esto estoy parado en los hombros de gigante, como decía Newton, y en el fondo el gigante en el área del conocimiento que le estoy hablando yo se llama William Libby. Son todos gringos estos, bueno, no sé, bueno, ya, pero es gringo de la época de oro de la física nuclear de principio del siglo XX, ¿cierto? Trabajó en el Manhattan Project también. En el fondo es gente que se dedicó rápidamente a trabajar con los nuevos descubrimientos que estaba haciendo la física en términos de la estructura atómica, ¿cierto? Y de la estructura y cómo funcionaba el átomo y el núcleo y la relación que tenía con las ecuaciones de Einstein acerca de la posibilidad de obtener energía de la masa de las cosas, ¿cierto? Entonces, pero fíjense un poquito, porque los quiero detener un poquito acerca de lo que dice, cómo lo propone la Fundación Nobel a Libby en términos del premio Nobel. Y hay pocas personas que tienen este tipo de reconocimiento. Mire, aquí está en inglés, pero le traduzco en... Rara vez ha sido un descubrimiento único en el área de la química, ha tenido tal impacto en el pensamiento de tantas áreas científicas de la hazaña humana, ¿cierto? Del trabajo humano. Rara vez ha sido un descubrimiento único, ha generado tanto interés público. Porque usted tiene que imaginarse, en el año 49, cuando Libby publica la primera curva de conocido, y se las voy a mostrar exactamente y les voy a decir exactamente cómo funciona, el mundo quedó loco, quedó rendido a sus pies. Era la posibilidad increíble de conocer cuánto tiempo había pasado en todo lo que está vivo en este planeta. Era un tremendo logro, imagínense la posibilidad de cosas. Y no teníamos que contar con distintas cosas, con texto histórico, aquí uno dice acá. No, había un radioisótopo presente en todo lo vivo que nos decía cuánto tiempo había pasado desde que esta cosa dejaba de existir, dejaba de básicamente incorporar carbono, que es una manera muy linda de decir desde cuando murió, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Libby? Él sabía básicamente por ciertas ecuaciones y sabía básicamente, ya lo habían detectado, de que técnicamente se tenía que formar en algunas partes de la estratosfera terrestre, producto del bombardamiento de rayos cósmicos. Se los voy a poner con un gráfico un poquito más lindo, pero ahora escúchenme. Producto del bombardamiento de rayos cósmicos, y después vamos a ver qué son esos rayos cósmicos. Tenía que haber un proceso nuclear muy especial en el cual el choque de esta cuestión tenía que producir un isótopo, y ahí vamos a ver lo que es un isótopo, de carbono que era inestable, es decir, que era radiactivo. Y cuando un químico, miren la palabra ñoña, un biogeoquímico, cáchense la mezcla de cosas, biogeoquímico, se dedica a estas cuestiones, siempre una cosa radiactiva va a significar tiempo, reloj. ¿Por qué? Porque en el fondo, como yo sé que es una cosa constante, yo lo puedo medir y puedo saber cuánto hay y cuánto hubo, y ahora puedo saber el tiempo que ha pasado. Entonces, el hecho de que tuviéramos carbono radioactivo dentro de nosotros, en cierta proporción, que él no sabía cuánto era todavía, era una posibilidad. Entonces se pusieron como locos a trabajar, y lo que dijeron entonces, consiguieron muestras de contexto histórico conocido. Es decir, hablaron con compadre, oye compadre, sí, Museo de Chicago, sí, oye, ¿te podéis tirar un pedacito de la tumba de Soster 3? ¿Cuántos años tiene la cuestión? Puta, mira, nosotros acá, mira, yo creemos que están del orden de los 3.500. 3.500, ya 3.500, ya, entonces. Y empezaron a hacer eso con distintos, y en 1949 publican el primer artículo con los 7 primeros unknowns, es decir, los desconocidos. Es decir, los tiempos sabían cuándo era el contexto histórico y ahora tenían que medir cuánto era la actividad radioactiva que tenía el carbono 14 en cada uno de ellos y ver si se ajustaba a algún tipo de ecuación que ellos consideraran útil como para poder datar.
Entonces, lo primero que hacen es que saben cuánto es lo que hay ahora, y este es el gráfico, aquí el gráfico que les voy a mostrar en el eje X, en el eje de las ordenadas, ¿sí se acuerdan? De la abscisa, perdón, ya ni me acuerdo ya cómo se llama. Tiene acá años atrás del presente, es decir, 1949 o 1950, tómenlo como ustedes quieran, es el año 0, y me voy para atrás 1000 años, 2000 años, 3000, ¿cierto? ¿Se entiende que esto es el pasado hacia allá? Y acá, lo que tiene acá, da lo mismo, esto no se lo preocupe, pero es cantidad de radiocarbono, es decir, cuánta radioactividad posee eso que está pasando ahí, ¿ya? Ya, pues, y partieron. Bueno, obviamente conocían cuánto era la actividad en el año 1949, que lo conocían, ¿por qué? Porque hicieron un estudio mundial de distintas cosas, de plantas, de que acá, para acá, para acá, para allá, de todo el mundo, y llegaron a un promedio mundial de que la actividad era aproximadamente 12,5 desintegraciones por minuto por gramo de elemento que tenían ahí, ¿ya? Y ese es el primer punto que ven acá. En segundo lugar, estudiaron un anillo de un árbol, y que no era un anillo, de hecho era un conjunto de anillos de árbol, de una secuoya norteamericana, que en el laboratorio de Arizona lo habían contado los anillos. Hay gente que le dedica la vida a contar anillos de árbol y saber qué está pasando ahí, y sabían que ese anillo de árbol tenía básicamente 1372 años hacia el pasado, o que puesto en edades de la Common Era, como le llamamos, la era común, es de 580 años del presente. ¿Qué? Ah, lo veo ahí, cacha, la volada. Voy a apuntar ahí ahora. Y si me pone nervioso no mirar en la presentación acá atrás. Ya, bueno, esa es la... ¿Ahí la estoy apuntando bien o no? Ya, ese es el tercer lugar, que agarraron un pedacito, porque imagínense los arqueólogos igual cuando le decían, oye, ¿te podéis tirar unos 5 o 6 gramos de la madera del sarcófago de Soster III que tenía en el museo? Igual mala onda, igual, 5 gramos de madera, ¿de dónde te saco la cuestión sin que la cagá, ¿cachai? O sea, se va a ver el medio tajo, ¿no? O sea, no fue fácil para ellos, obviamente, ¿ya? Bueno, y ustedes saben también que trataron con el manto sagrado, ¿no? ¿Cachan eso? Y que salió medieval, pero bueno, no les digo nada, ¿ya? Si hay alguien que se ofende, discúlpeme, pero bueno, lamentablemente. Y Livy fue muy cauto, siempre dijo, no, materiales religiosos, ni cagando, ni cagando, porque aquí nos queda, obvio, es inteligente el hombre. Decía, de aquí nos echamos a todo el Vaticano encima, bueno, y se lo echaron, pues. Y ahora está tratando el Vaticano de nuevo de hacer una nueva remedición del manto sagrado, porque piensan de que, no, que una tabica, no, va a sacar un pedacito que era medio chanta, pero ahora van a sacar un pedazo bueno. Así que quizás van a lo mandaron como 4 laboratorios distintos, por ahí está tratando, lamentable, pero es medieval. Ya. La cosa es que este sarcófago, conocían perfectamente el contexto histórico de la época ptolomeica, por si les dice algo de Egipto, ya las postrimerías de Egipto, ya, que tenía 200 años antes del Christ, antes de Jesucristo, ¿cierto? Y ahí caía, tenía esta... En cuarto lugar, madera, y le iba a poner un palacio hitita, pero realmente no encontré ni una cuestión que cupiera en esa cuestión, en el gráfico. Así que créanme que madera del suelo, del parqué de un palacio de la época hitita en Siria noroccidental, y que también tenía un contexto histórico súper acotado por los historiadores, y que sabían que era 2624 años o el año más o menos 675 a.C., y caía perfectamente. Seguimos acá. ¿Ahí sí? No. Es otro anillito de árbol, esta vez de una excavación. Hubo un tremendo pino de estos redwoods gigantes de Estados Unidos que sacaron también un anillo que venía de aproximadamente 1000 años. O sea, perdón, 3000 años antes del pasado, o sea, imagínense los anillitos que tuvieron que contar. Y en penúltimo lugar, un bote maravilloso, es una embarcación maravillosa que está en el Museo de Chicago, el Museo Arqueológico de Chicago. Si lo pueden, vayan a verlo, que es un bote maravilloso de Sea Sisters 3, que está súper bien también acotado históricamente cuál es la edad, y que tiene 1843 años antes de Cristo. Y en último lugar, entonces,
un pedacito de madera de la tumba de Sneferu, que yo no tenía idea cuál era la tumba de Sneferu, pero es una pirámide súper especial. Era una de estas pirámides que está construida de varias mastabas. ¿Se acuerdan de esas pirámides escalonadas? Pero resulta que la cuestión colapsó y solamente quedó el núcleo central de esa curva. Y esa es la tumba de Sneferu. Y bueno, esta curva vale un premio Nobel. Sencillamente vale un premio Nobel. ¿Por qué? Porque fíjense los datos donde caen. Y lo que ven ahí, si es que aparece ahora la flecha que quiero llevar, es que esa curva, cuando yo ¿cómo se dice en matemáticas? Ajusto una curva, ¿cierto? Una regresión, sabiendo que técnicamente lo que debería pasar es un decaimiento exponencial, obtengo justamente una curva exponencial que calza perfectamente con los datos obtenidos por Lee en ese momento y ergo premio Nobel para el hombre. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esa curva? Y esto es súper importante porque ahí nos vamos a ir en la otra volada de esta charla, que es que la cantidad de carbono 14, ¿ya? Ese N de T, en el fondo, cantidad que hay en cualquier minuto, es una función que depende de qué. Depende de cuánto había originalmente, de cuánto carbono había al comenzar, y va a decaer exponencialmente con el tiempo con una tasa de decaimiento conocida, ¿ya? Y cuando ustedes ajustan esa curva y resuelven esta ecuación por los parámetros que estamos viendo, resulta que la vida media, que no sé si todos conocen, pero en el fondo significa cuánto tiempo tiene que pasar para que esa cantidad inicial se reduzca a la mitad, es de 5.700 años. Bingo, bingo, bingo. ¿Por qué? Imagínense. Yo tengo una cantidad, ahora me saco una uña, le mido la cantidad de radiocarbono, tiene cierta cantidad. Si yo encuentro una uña de algún finado y tiene la mitad de lo que tengo yo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años atrás murió? 5.700 años antes que yo. Si tiene un cuarto, ¿cuánto tiene? 11.400 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y así me puedo ir hasta 10 vidas medias en el pasado y en el fondo lo que tengo es un reloj que me permite decir cuándo falleció o cuándo dejó de existir todo lo vivo del planeta de aquí, desde el presente, hasta casi 60.000 años en el pasado. Y eso, si bien es un suspiro en términos del tiempo geológico y del tiempo universal, ¿cierto? 60.000 años no es nada, es terriblemente importante en términos de la humanidad. Porque el Homo sapiens se evolucionó 200.000 años antes de ahora, ¿cierto? Pero en estos 60.000 años han ocurrido cosas súper interesantes, súper choras de cachar. Por ejemplo, hace 20.000 años atrás sabemos que este mundo era otro mundo. No sé si han visto la película La Edad del Hielo. ¿La han visto, cierto? La Edad del Hielo. Bueno, hace 20.000 años atrás habían 4 kilómetros de hielo en la zona que hoy en día están todos ahí en Estados Unidos, en Ohio, en Michigan, todos los padres están ahí. Había 4 kilómetros de hielo en esa cuestión. Todos estos grandes lagos, chao, bajo el hielo, toda la cuestión. ¿Ya? No solamente eso, está en disputa todavía, pero técnicamente alrededor de esa época también se puebla por primera vez el Homo sapiens, hace su gran diáspora hacia el resto del mundo y puebla por primera vez el Nuevo Mundo, América en el fondo, ¿ya? Entonces, este reloj es para los arqueólogos, para los geólogos, para los biogeoquímicos, para ser una tremenda herramienta analítica, ¿ya? Eso. Pero basta esto. Pero ahora viene la gran pregunta, gran científica. ¿Cuánto radiocarbono originalmente? Porque la suposición de este gráfico es que el n sub 0 es ese puntito de ahí. Es lo que hay ahora, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice de que hace 30.000 años, 20.000 años, 10.000 años, ese numerito era el mismo? ¿Eran las condiciones? ¿Y qué es lo que hace cambiar la cantidad de carbono 14 en el planeta a lo largo del tiempo? Tremenda pregunta científica, tremenda pregunta científica. Piensa en lo integral que es, lo multidimensional. ¿Cómo cambia el carbono 14 con todos los componentes que incluye el carbono dando vuelta por todo el planeta? Súper peludo. Pero es una pregunta que ha tenido ya 60 años, que desde que se descubrió esta cuestión, ¿cierto? Casi 70 ya, de hecho, y se le ha metido mucho esfuerzo en responderla. Por lo tanto, tenemos una súper buena noción de cuánto hubo. Entonces, pero ¿cómo varía? ¿Cuáles serían las razones por las cuales varía la cantidad de carbono 14 en la atmósfera?
La primera es que tenemos que entender cómo se forma y todo, y aquí voy a hablarles un poquito de qué es el radiocarbono, ¿ya? Y cuál es su vida, pasión y muerte en el fondo. Y la primera cosa que sabemos es que el carbono 14 tiene que formarse en el alta atmósfera terrestre, en ninguna otra parte. Hay un poquito, si no, los más ñoños me van a decir, sí, radiactivamente igual, loco. Sí, está bien, pero digamos, súper despreciable el término, casi se puede como olvidar. La mayoría se produce arriba. ¿Y por qué se produce? Porque este planeta, al igual que todo, y una de las preocupaciones más grandes que tienen los viajes espaciales, es que en el fondo el universo está lleno de rayos cósmicos. ¿Y qué son los rayos cósmicos? Seguramente aquí hay expositores anteriores que lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero básicamente son partículas cargadas, o sea, núcleos atómicos, ¿cierto?, de helio, por ejemplo, de alta velocidad, y de protones, ¿cierto?, que vienen con alta energía y que van a dar hacia la Tierra y que chocan con la atmósfera terrestre y chocan con los átomos que están dando vuelta a eso. Dentro de ellos, el átomo más abundante de la atmósfera, que es el nitrógeno, exactamente, el nitrógeno, ¿cierto? Casi el 80% de lo que respiramos es básicamente un gas inerte que se llama nitrógeno. Pero sin embargo ocurre que increíblemente, por algo estamos acá en el fondo, el planeta tiene un campo magnético. Campo magnético generado todavía está, no sé si está, es un tema de discusión científica grande, pero técnicamente por el movimiento de partículas cargadas dentro del interior del núcleo, de la Tierra, etc. Y ese campo magnético tiene forma, entonces por lo tanto los rayos cósmicos vienen ahí hacia la Tierra, se desvían y es como una especie de campo de fuerza que nos aísla del planeta, ¿ya? Pero dentro de todo están cayendo rayos cósmicos y esos rayos cósmicos están produciendo radiocarbono en la Tierra. Ese es uno de los factores que puede cambiar. Si ese campo magnético disminuye o se hace súper potente, va a cambiar la cantidad de radiocarbono, de carbono 14 que tiene la Tierra, ¿ya? Segundo lugar, y esto para que lo vean un poco, y esta cuestión sí que es esotérica, yo realmente no puedo dejar de pensarlo, porque obviamente que esto en teoría es súper lindo y todo, pero es súper esotérico en el fondo. ¿Qué es lo que ocurre? Rayos cósmicos están entrando a la Tierra, chocando, y ¿qué es lo que ocurre? Un átomo de nitrógeno, ¿cierto? Que tiene aquí lo pueden ver como esa representación súper simplista en el fondo de pelotitas. Ustedes saben que básicamente los elementos de la tabla periódica se dividen, o sea, se diferencian por el número de protones del núcleo, ¿cierto? O sea, el hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, etc. El carbono tiene 6. Tiene 6 protones y eso hace que sea carbono y no sea berilio y que no sea uranio, ¿ya? Ese es el lugar que ocupan en la tabla. Y acuérdense, el lugar en griego, ¿cómo se dice? Lugar en griego, topos, ¿cierto? Entonces, pero resulta que dentro de ese lugar de la tabla periódica, de ese topos, existen también otros átomos que también son carbono, pero que son distintos porque tienen más neutrones en su núcleo, ¿ya? Entonces resulta que hay isótopos, es decir, que ocupan el mismo lugar de la tabla periódica, que tienen 6 protones y 6 neutrones, o otros pueden ser 6 protones y 7 neutrones, y es el que llamamos el carbono 13, y 6 protones y 8 neutrones, que es el carbono 14, ¿ya? Lo que ocurre es que el átomo de nitrógeno, que tiene una masa 14 porque tiene 7 protones, 7 neutrones, naturalmente hablando, es el más común de todos, resulta que llega este rayo cósmico, esta partícula cargada, que después de cierta operación, es un proceso que se llama espalación, pero para mí es totalmente esotérico esta cuestión. Lo que ocurre es que ese protón llega, choca y le manda a guardar un protón para afuera. Y se queda él como un neutrón adentro y el protón se fue. Entonces resulta que este Juan que está aquí en la tabla periódica en este lugar, le mandaron tiene que cambiar ahora a carbono, porque ya no es nitrógeno, es carbono. Pero tiene 8 neutrones, porque se le mandó a guardar exactamente. Entonces, los 6 protones más los 8 neutrones es un átomo, es un isótopo que se llama carbono 14, básicamente, ¿ya? Y resulta que esta cuestión, el núcleo y ciertos núcleos no les gusta tener ciertas masas de carga y empiezan a tengo que desintegrar radiactivamente. Y la desintegración radiactiva del carbono 14, a diferencia de otros radioisótopos, que es una radiación bien débil que se llama la radiación beta. Y los rayos beta, en el fondo, no es nada más que un electrón que se le va al hombre, ¿ya? Pero un electrón que no se le va de la carcasa de electrones, que es como la parte química de la cosa, sino que se le va, es como
Tiene un neutrón y al neutrón le sacáis un electrón y la cuestión se convirtió en un protón. Me hablan de esotérico la cuestión, ¿ah? Pero esa es la cuestión. Y quedó hecho un protón. Y ahora la cuestión vuelve a ser nitrógeno. ¿Cachai? Porque perdió un neutrón, porque se le fue un electrón ahí, y el compadre se transformó en protón. Por lo tanto, en vez de 6, ahora tiene 7 protones y tiene que cambiar de nuevo a nitrógeno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre acá. Y obviamente que hay energía, que sale. Entonces, esta desintegración atómica, esta desintegración nuclear es algo que podemos medir, obviamente. Podemos medirlo súper bien con ciertos contadores. Y eso es lo que hizo Lippi, en el fondo. Poner unos contadores ahí súper lindos, aislados de toda la cuestión, unos contadores Geiger, etcétera. Y de repente ponen un pedazo de madera dentro, todo limpiecita, lo más que pone, y se pone ahí. Y al lado ya tienen un par de esclavos, alumnos doctorantes, etcétera, y tal, ya, compadre, mira, lo que va a pasar acá, bueno, es que en las próximas 2 semanas no te podéis salir acá al laboratorio porque tenés que contar cada desintegración atómica que pasa acá, bueno, entonces tráete harto café, no sé, ponte una revista entretenida, todo lo pero no te vaya a pasar alguna, porque tenéis que medir todas las que está pasando. Y lo hacen, obviamente, pues si la pregunta es buena, los alumnos doctorados se quedan haciendo esa cuestión. Y resulta que entonces estaban ahí, buena, una desintegración, 2. Entonces ese gráfico que vimos es terriblemente complejo y fue súper largo de hacer, y cada dato radiocarbónico en los años 50 era un dato que valía oro, obviamente, y te ponían rápidamente en Science. O sea, tú en Science escupías 3 datos radiocarbónicos y era paper en Science, que para los científicos es como ganarse un poco la millonada, bueno, etcétera. La cosa es que ese proceso que está pasando, ay, que no me ha funcionado esta cuestión. Para resumir un poco el proceso, ¿qué es lo que es carbono 14? Entonces sabemos que es un isótopo radioactivo, ya cachamos lo que es isótopo, ¿cierto? ¿Radioactivo qué? Que el núcleo se le desintegra en el tiempo. Un neutrón extra hace que ese núcleo sea inestable, tiene las mismas propiedades químicas del carbono 12, y esto es súper importante, súper importante. El carbono 14, el carbono 13 y eso, todos los isótopos en el fondo se comportan como unos verdaderos farsantes y hacen todo igual que el isótopo más común. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una cuestión se oxida, el carbono 14 también se oxida. Si una cuestión se reduce, también se reduce. Si una cuestión va para allá, si una cuestión va... Todo químicamente, ¿por qué? Porque en el fondo las propiedades químicas tienen que ver con esa nube electrónica que tienen los átomos, más que con su composición química propiamente tal. ¿Ya? Entonces, están presentes en todas las reacciones que tiene lugar el carbono en la Tierra y en el universo, ¿ya? Pero es súper escaso. ¿Y qué estoy hablando de súper escaso? Porque es súper escaso. Y aquí todo el mundo ha tratado de meter el récord de quién habla de la hueá más chica, de la más grande, ¿cierto? Pero yo voy a tratar con lo mío, humildemente voy a decir, y no sé si esto es verdad, pero resulta que hay 840 kilos de carbono 14 en toda la atmósfera terrestre. 840 kilos. ¿Qué es 840 kilos? ¿Cuántos sacos papa? Súper poco, por cierto, 840 kilos no es nada. ¿Cómo se expresa eso en términos un poquito más científicos? Es que por cada átomo de carbono 14 que hay presente aquí dando vueltas en ustedes, en su interior, en su cerebro, en todas partes, hay alrededor de él 1 por 10 elevado a 12 átomos del otro, del común. 1 por 10 elevado a 12. Es imposible pensarlo en términos humanos, nadie tiene la concepción de lo que es 1 por 10 elevado a 12. ¿Ya? Nos hacemos los lindos, creemos que sí, pero realmente no tenemos idea de lo que es. El aguja en un pajar es un chiste, ustedes me entenderán. ¿Cuántas pajas hay en un pajar? 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones. Una agujita es 1 entre 10 millones. Esto es 1 entre millones a la menos 6. Menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. Es súper escaso, ¿ya? Entonces, la cosa divertida es, bueno, obviamente antes habían estudiantes de doctorado que se podían pasar 2 semanas completas con un bloque de madera estudiando la cuestión, pero si tú querís operacionar la cuestión y si tú querís realmente que la técnica sea una técnica válida, útil y que le sirva al resto, tú tienes que tratar de medir en poca cantidad y ojalá medir lo más rápido posible la cuestión, pues. Entonces, el cambio de paradigma que vino en los 70 fue que en vez de tratar de medir la radioactividad que emitían las cosas, directamente dijeron, ¿sabes qué? Además que esta cuestión, vamos a contar los átomos que hay.
y vamos a diseñar máquinas que pueden contar cuántos átomos de carbono 14 tiene una muestra. Y una máquina de esa no es un juguete que yo le regalaría a mi hija para la Pascua, es una cosa de esta naturaleza, digamos, es un espectrómetro de masa de aceleración. Y esto que parece chino, se los voy a explicar un poquito, pero es súper divertido de qué se trata. Esta es una maquinota, esta está en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Esta es una grande, hay más chicas también, a las que si ponerla más chora ahí para que ustedes... Y esto que ven acá, es en el fondo, aquí ahí básicamente uno le chanta la muestra, la cuestión viaja acá y aquí se detecta. Y les voy a contar cómo se hace, ¿ya? Pero básicamente lo que hace este equipo es medir cuántos átomos de carbono 14 hay en esa muestra. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo diablo puedo medir el número de átomos que hay si hay 1 por 10 a 12 de los otros imbéciles interfiriendo con la medición que quiero hacer? Es súper peludo, ultra peludo. Pero bueno, resulta que la forma y la geometría que tiene esta máquina y el concepto técnico que hay detrás es sencillamente espectacular. Y se lo pongo con una especie de esquema para que ustedes entiendan. Y aquí voy a hacerlo gráficamente diciendo cómo se puede medir esta cuestión. Voy a echarlos a correr en una carrera de autito. Voy a tener la muestra y lo que voy a hacer es que voy a desintegrar la muestra y voy a sacarle todos los átomos de carbono que tenga y los voy a ionizar. ¿Qué significa eso ñoñísticamente? Que lo voy a cargar, le voy a poner carga eléctrica. ¿Y qué pasa cuando un átomo de carbono tiene carga? Resulta que tú lo puedes manejar con un campo eléctrico, lo puedes llevar para allá, lo puedes acelerar, lo puedes sacar, etcétera, porque el hombre está cargado, ¿cachai? Ustedes saben lo que hacen los hombres cuando están cargados, pues se mueven para todos lados, etcétera. La cosa es que cuando tú lo metes ahí y metes al 12, al 13 y al 14 juntitos, ¿cierto? Y lo echáis a la carrera, les pones una diferencia potencial de más o menos importante, digamos unos 2 millones de volts, para que no sea poca la cosa, unos 2 millones de volts, ¡fum! Y parten. ¡Pum! Y resulta que tienen que dar una serie de vueltas. ¡Pum! Hay unos magnetos que están ahí, que les ponen como unas chicanas así en la Fórmula 1, ¿cachai? Que le ponen una chicana para acá, después pasan por un acelerador. Esta cuestión tiene aquí varios millones de volts entre medio, y dentro de él tiene un gas así como a súper alta presión, no dejando pasar, pero ni una cosa que sea una cosa que tenga masa 14 y que no sea carbono 14. Por ejemplo, imagínense que hay un carbono 13 que de repente ahí tiene un atomito de hidrógeno pegado, un metanito chico, ¿cachai? Y ahí, compadre, tiene masa 14, porque básicamente pasa como un espía que si lo medimos nos va a llevar un error. Entonces tenemos que estar seguros que esa cuestión cuando lo desintegremos completamente. Entonces para eso está esa cuestión, ese gas a alta presión que llega a los compadres y rompe todo lo que no sea una estructura atómica simple, ¿ya? Segundo, y para no hacerme tan payaso, pero en el fondo lo que va pasando es que estos autitos van allá y resulta que uno tiene masa 12, ¿cierto? Otro tiene masa 13, un poquito más gordito, y el otro masa 14, bastante más gordito, es como un camioncillo comparado con el otro. Técnicamente es una diferencia de 8% de diferencia entre el primero y un 16% de masa de distinta entre los dos, o sea, es significativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tienen que dar una vuelta, y resulta que los camioncitos van a dar la curva más ancha que el otro, ¿cachai? Porque el otro es un autito más piola y puede dar la curva más cerrada, dada la misma energía. Entonces, al hacer esa vuelta y al quedar así, se separan como un arco iris, ¿cachai? O sea, igual como un prisma que nos divide la luz en distintos colores, ahora este espectrómetro pasa básicamente un haz de carbono que está ionizado, puede pasar a través y se va a separar en sus isótopos constituyentes. Ahora, es tan poco lo que hay de radiocarbono, de que el original, que era el carbono 12, ¿cierto? Que es mucho, va a generar una corriente eléctrica en el detector. Está llegando todo el rato. Y lo voy a medir con una diferencia potencial. Esto se cae. Y voy a tener tantas distintas etapas de separación de esta carrera, donde al final los otros van a quedar completamente resacados, dando una trayectoria completamente distinta a las otras. Y la pista de auto que está acá está diseñada para que solamente el carbono 14 pueda llegar a la meta. Y todo el resto choca antes, bueno, en los pits, y se pega antes. Entonces llega el carbono 14 y hay un detector sólido ahí que empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y increíblemente, en 3 minutos medimos 50.000 eventos de radiocarbono y podemos decir la edad de una cosa que tiene microgramos de masa. O sea, un salto
práctico en esta tecnología que es impresionante, ¿ya? Entonces, pero volvamos a la pregunta, pues, ¿pero por qué diantres están... Ay, perdón. ¿Por qué diantres esta diferenciada? Y aquí es donde viene la parte más pachamama, loco. Aquí viene la parte de donde tenemos que empezar a entender esta cuestión como una cosa súper hinduista de que estamos todos relacionados, somos todos hermanos y tenemos carbono de todas las cosas, porque la verdad es que eso es cierto. Técnicamente lo que ocurre es que en el planeta, una vez que se produce el radiocarbono en la atmósfera, en la estratosfera, ¿cierto? El carbono solo es un elemento que no le gusta estar solo mucho rato. Químicamente el compadre necesita gente, necesita amigos, necesita átomos, ¿cachai? Y se oxida porque este planeta, por el efecto de la vida, tiene una atmósfera oxidante, ¿cierto? ¿Y se oxida a qué? A CO2. El dióxido de carbono, pues este gas invernadero tan vilipendiado que hay en este minuto, pero el CO2 es la fuente de la vida en el fondo, todas las plantas, toda la cosa, todo lo que permite la vida en el planeta necesita CO2 para poder para continuar, ¿cierto? Y entonces hay una fracción muy minúscula, ya vimos cuándo más o menos son los números, de ese CO2 que es CO2 con carbono 14. Y ese CO2, carbono 14, entra en todos los procesos de la vida y del ciclo del carbono en la Tierra. Como, por ejemplo, la fotosíntesis, el primer gran paso. El primer gran paso, ¿cierto?, la fotosíntesis, la incorporación de carbono inorgánico y la formación y la transformación de ese carbono inorgánico en carbono orgánico, ahora para ser parte de los tejidos de cada uno de nosotros y cada una de las cosas que cohabitan en este planeta acá. Y después de que de todo esto que está vivo en el planeta muere, en el fondo ese carbono se va hacia otro pool, que es otro pool que puede ser el suelo, ¿cierto? La tierra, en el fondo que vemos, los sedimentos. Parte de ese CO2 como también va a ir a dar al océano. ¿Y por qué va a ir a dar al océano? Porque el agua no es indiferente al CO2. El CO2 cuando entra en el agua como un gas, reacciona con el agua y se produce un ácido débil que se llama ácido carbónico. Entonces el océano está incorporando dentro de su matriz disuelta de todas las aguas del océano CO2 que está viniendo de la atmósfera, ¿ya? Y eso lo podemos diferenciar porque sabemos cómo circula el océano y sabemos que está dividido como en capas de una torta y podemos saber cuál es la edad específica del carbono que hay presente en cada masa de agua de este planeta, ¿ya? Y lo hemos medido directamente e indirectamente también, ¿ya? Y una vez que entonces que cualquier cosa de esto, pero esto es lo interesante, la producción es solamente arriba. Cualquiera de estos sumideros de carbono, como se dice formalmente en la jerga, o sea, estos reservorios que va a incorporar ese carbono, una vez que lo incorporan y lo aíslan de la atmósfera, por ejemplo, si esto queda enterrado en la Tierra o si esto se va por la circulación profunda del océano y queda en las profundidades del mar, ¿qué va a pasar? Va a empezar a perder radiocarbono por decaimiento radiactivo. ¿Se fijan? Entonces la cantidad inicial, ¿cuál va a ser al final? La cantidad inicial que andamos buscando es cuánto carbono 14 hay en la atmósfera terrestre, porque ese es el que le da el origen a todo el radiocarbono que hay dando vuelta en todo el planeta. Y lo que ha pasado es que ha perdido, si esa cosa no está en equilibrio con la atmósfera, es porque ha estado en aislamiento en la atmósfera y ha ido perdiendo ese radiocarbono al pasar de los años y de los milenios. ¿Se entiende más o menos, cierto? Es como bien, ya, dentro de todo. ¿Qué se necesita para poder saber entonces cuál es ese N sub 0? Y esa es la cosa. O sea, tremenda pregunta científica. ¿Cuánto radiocarbono ha tenido la atmósfera terrestre en la tiempo útil de vida del radiocarbono? Que son 60.000 años, 50.000 años aproximadamente. ¿Y eso qué necesitamos para poder saber eso? Necesitamos cosas súper difíciles de encontrar en el mundo, que son archivos, o decir, ¿cierto? Necesitamos libros de historia, o por decir metafóricamente, me refiero a archivos climáticos, que se vayan depositando año a año y que yo pueda, con el dedo, ir diciendo, este es año 1, año 2, año 3, y yo lo pueda contar. Y al mismo tiempo, en ese archivo, en el año 1, en el año 2, yo pueda medir la cantidad de carbono 14 que tiene. Porque si no sé cuál es la edad calendario, independientemente, siempre estoy en un círculo. Les digo la edad con el carbono 14, pero siempre supongo que el N sub 0 es el presente, y eso no es verdad. Entonces, en el fondo, y fíjense, dentro de lo que se llaman archivos paleoclimáticos,
¿cuáles archivos se van armando año a año? No hay muchos. De hecho, los anillos de árboles es uno, el principal y por lejos el que más usamos. Y resulta que estos viejos en Norteamérica han llegado a contar 13.000 años, año a año, de anillos de árboles que lo han juntado todo en una cronología maestra y le han podido medir la cantidad de carbono que hay en cada uno de esos anillos. Y esta es la primera parte. Bueno, perdón, si que no entendieron este gráfico, este es el año de calendario, en el fondo año histórico, desde el presente hasta 50.000 años atrás, que es básicamente el tiempo. Y esto que ven acá es la cantidad de radiocarbono que hay en la atmósfera, el N sub 0, ¿ya? Y ven que en el fondo lo han medido, etcétera, etcétera. Pero una vez que se acaban los anillos de árboles y ya no hay posibilidad alguna, porque ya resulta que más allá de 13.000 años, resulta que habían metros y metros de hielo en Europa del Norte, metros y metros de hielo en América del Norte y metros de hielo también en América del Sur, en el casquete patagónico, por ejemplo, que no permitió la vida de estos árboles perennes que duran como los alerces, que duran 4.000 años viviendo y año a año van depositando. Por lo tanto, ya después de 13.000 años no es posible encontrar árboles que uno pueda anclar definitivamente. Entonces, ¿qué se ha usado? Se ha usado otro tipo de cosas, como por ejemplo, estalagmitas de cuevas. ¿Saben lo que es una estalagmita? Es un depósito de calcio que se van construyendo en el tiempo y que uno puede, mediante otras técnicas, saber cuánto le da. Por ejemplo, ahí se ha visto. Corales, arrecifes de corales que están hoy en día, hundidos bajo el agua, porque piensen, hace 20.000 años atrás, durante la época glacial, todos esos metros y kilómetros de hielo que había en el hemisferio norte no fue agua que salió de milagro de algún lado, salió del océano y se fue a dar allá. Por lo tanto, el océano era 120 metros más bajo de lo que está ahora, ¿ya? Todo lo que hay hoy en día que está bajo el agua, hasta 120 metros, hace 20.000 años era tierra libre de camino. Por eso el Homo sapiens pudo pasar por Beringia, hacia el Nuevo Mundo, etc. Bueno, entonces, todo ese tiempo, los corales que hoy... ¿Cuánto debo ahora? Los corales que hoy en día están sumergidos bajo 120 metros de agua, uno les puede sacar un testigo y puede ir midiendo las bandas de crecimiento y también saber cuánto hay. Y otro tipo de cosas y varios más, ¿ya? Y por lo tanto se llega a tener esta curva. Y fíjense esta curva es súper especial. ¿Por qué? Esto que está aquí no es nada más que un coral que se ve, parece un continente, pero en el fondo es un coral que se midió longitudinalmente y se puede saber cuál es la edad de la cuestión. Pero ¿por qué? Porque fíjense, técnicamente esta escala 0 significa la misma cantidad de radiocarbono que hay hoy, ¿ya? En 1950. Es decir, el 0 significa en 1950, cuando Libby estaba haciendo su primer paper, ese 12,5 que estábamos viendo ahí, o la cifra que sea, corresponde al 0 en esta curva, es decir, una diferencia 0 con el presente. Los valores positivos significa que hay más radiocarbono que lo que había en 1950, y los valores negativos significa que hay menos. No es que signifique que hay un valor negativo, no tiene sentido, ¿cierto? Es una comparación con el presente. Y vemos que, fíjense la formita de la curva. Hace 40.000 años atrás había básicamente casi el doble de radiocarbono que hay hoy en día en el planeta. Casi el doble. ¿Qué significa eso? Ups, ¿cómo podría haber el doble? Uno, es que el campo geomagnético de la Tierra... Entonces los rayos cósmicos entraron y produjeron radiocarbono como loco, esa es una posibilidad. Segunda posibilidad, el océano, como loco se dejó de funcionar y dijo, chao, no agarro más CO2 de la atmósfera, que quede todo en la atmósfera. Y todo el radiocarbono se fue acumulando ahí y no se iba para ninguna parte, etc. O sea, el entender cada uno de estos eventos radiocarbónicos en la historia del planeta ha constituido disciplinas científicas de la ciencia de la Tierra completas, porque fíjense todo lo que está involucrado para generar ese cambio. Básicamente significa que el planeta cambió, es otro planeta, funciona distinto, y por lo tanto es interesante entender por qué. Porque en el futuro puede ser que la cuestión ande igual como está andando hace 50.000 años. Es súper importante estudiar el pasado del planeta, porque es la única manera de entenderlo, de entender cómo cresta va a evolucionar el futuro. Necesitamos saber el pasado, es imposible, ¿no? Ya entonces entenderán la urgencia que ha tenido estudiar cada una de esas cosas.
Entonces, cambio geomagnético ya tenemos, y me voy adelantando la charla, cambio de la intensidad solar. ¿Por qué? Porque el Sol también juega un papel. Cada vez que el Sol se tira más o menos un pencazo fuerte un flare solar, de esos vientos solares que llegan hasta y que a veces dejan los celulares medio turulecos, las comunicaciones medio raras, es en el fondo más partículas que están llegando a la Tierra y se está formando un poquito más de radiocarbono en la atmósfera, ¿ya? Entonces, es también una medición de la intensidad solar y se ha ocupado de esa manera estudiando los anillos de árbol para saber cómo ha cambiado en el planeta. Pero el candidato más interesante, porque yo soy oceanógrafo obviamente, es el océano. Y aquí te puedo pedir por favor que pongáis el play ahí, porque ese sí que no lo puedo poner desde aquí. Y esta es una animación pequeña que les muestra cómo funciona el océano en el tiempo, pero en el tiempo largo. Es decir, piensen en el océano como una gran tina de agua. Y ahora yo quiero saber si yo pongo un poquito colorante en una parte de la tina, en un extremo de la tina, ¿cuánto tiempo va a pasar que esta batidora gigante se mezcle completamente y ahora encuentre el colorante en cada parte del océano? Eso es lo que se llama la circulación termoalina del océano. Y ese nombre viene porque está gatillada por diferencias de temperatura y de salinidad que tienen las distintas aguas, que en equilibrio con la rotación de la Tierra producen movimientos de agua de largo alcance. Y justamente por el radiocarbono, como sabemos que la única entrada del radiocarbono al océano es en la superficie, no hay una producción abajo, en el fondo, ni una parte, podemos traquear cuánto demora en dar vuelta esta batidora gigantesca que significa el océano. Estoy hablando de una batidora gigantesca. Pero al mismo tiempo, si ustedes lo comparan con el diámetro de la Tierra, es apenas una telita de cebolla que cubre el océano, porque tiene 11 kilómetros de profundidad en su lugar máximo y la Tierra tiene 6.300 kilómetros de diámetro, ¿cierto? Por lo tanto, 11 kilómetros en este diámetro es apenas una telita de cebolla. Por lo tanto, es gigantesco, pero al mismo tiempo es súper frágil, es súper delgadita, ¿ya? Y entonces, ¿puedes ponerlo una vez más, por favor? Porque ni lo vi. Pero técnicamente, ¿cómo funciona la circulación termolina? Ese play ahí. Y que hay ciertos lugares en el océano, sobre todo en proximidad de latitudes altas, es decir, en sectores donde hay mucho hielo, mucho frío en invierno, donde el agua va feliz en superficie, ¿cierto? Yendo con las corrientes en el viento la empuja para allá, etcétera, etcétera. Pero resulta que llega un momento en que en el invierno se pega un frío de la gran y la cuestión se enfría a tal punto de que se hace más densa que el agua que está abajo de ella. Y ahí se producen hundimientos de aguas. Y hay varios lugares en el mundo donde sabemos particularmente dónde se está hundiendo el agua, y eso es el motor en el fondo que gatilla, porque si tú tenés a un gil metiéndole energía y hundiendo agua en un lado, por continuidad nomás, el agua tiene que salir por otro lado, ¿cierto? Bueno, ese seguimiento. Y gracias al radiocarbono, hoy en día sabemos que el tiempo que demora en darse una vuelta completa a esta cuestión es del orden de casi los 2000 años, 1500 a 2000 años. Es decir, esta gran batidora terrestre tiene un tiempo de vida de 2000 años en el fondo, de donde todo se mezcla con todo, ¿ya? Y eso ha sido uno de los grandes aportes del radiocarbono a las ciencias oceanográficas, el saber. Pero fíjense, es un descubrimiento químico, geoquímico, que nos dice algo acerca de un proceso eminentemente físico, que es la circulación de estos cuerpos de agua, ¿ya? Voy a pasar hacia adelante. Entonces, esto es lo que sabemos. Hoy en día sabemos que la edad radiocarbónica de las aguas en superficie de casi todo el mundo tienen una edad de aproximadamente 400 años comparados con la atmósfera. ¿Por qué? Porque en el fondo la atmósfera es donde está recibiéndose el radiocarbono, es donde se está produciendo en superficie, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Y resulta que en el océano también está entrando ese CO2 con esa fracción de radiocarbono, pero resulta que al mismo tiempo, como les dije, es el gil que está empujando agua abajo, está empujando agua para arriba, y el agua para arriba tiene miles de años. Entonces, al mezclarse con la superficie, hace que la superficie tenga menos radiocarbono de lo que debiera si estuviera en equilibrio completo con la atmósfera, y el promedio mundial es que tiene 400 años de diferencia con la atmósfera. Pero no es un promedio, el promedio de nuevo no dice nada, porque es terriblemente heterogéneo. Hay lugares donde es 400, hay lugares donde es menos, y hay lugares donde es mucho más. Por ejemplo, y un lugar que me gusta a mí particularmente porque vivo por ahí y todo, es el Océano Austral. Esta parte acá del océano tiene una edad radiocarbónica en superficie por sobre los 1000 años comparado con la atmósfera.
Y ahí empezamos ya a entender un poquito la cosa de la mamá y la hija, y sobre todo lo de los conchales que estamos hablando. Si resulta que un poquito más de agua antigua empezó a subir en superficie, y resulta que los caracoles y todas estas cuestiones, organismos marinos, empezaron a comer, ¿cierto? Y empezaron a formar sus valvas, sus conchas, ¿cierto? Con el carbono que hay disuelto en el agua, el N sub 0, esa cantidad inicial, no es la de la atmósfera, es la cantidad, es el N sub 0 que hay en el agua circundante. Y si tiene mezcla con agua antigua, la concha va a ser mucho más antigua que la atmósfera que está arriba. Y por lo tanto, esos cambios que estamos viendo en la curva de los conchales no es otra cosa que un proxy, es decir, una variable que nos permite decir algo acerca de cómo cresta funcionó el océano y cómo varió esa mezcla de aguas antiguas con aguas nuevas en periodos de miles de años, gracias a que estos chinchorros de la gran se pusieron a comer y dejaron estas tremendas basurales, básicamente, de conchas. Bueno, no sé, pero yo lo encuentro súper fascinante el tema, digamos. Esto es más o menos una representación técnica de cómo funciona esta cuestión, es decir, el CO2. Y esta es una representación del océano cerca de la Antártica, que es cerca de donde yo vivo, ¿cierto? Y este es el océano austral. Y para que ustedes entiendan, el océano austral, es decir, toda esa porción de océano que circumpola a la Antártica, ¿cierto? Y que, fíjense ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero si ustedes ven el mapa mundi, ese océano es único que ustedes pueden ir de este a oeste y dar la vuelta completamente en el océano sin nunca chocar con un continente. Es la única cinta transportadora completamente circumpolar que tiene esto, ¿ya? Y al ser tan frío, es tan efectivo su intercambio de gases y es tan la manera como lo lleva hacia las profundidades del océano que técnicamente podemos decir que el océano austral es la ventana. Esa metáfora no es para nada disparada. Es una ventana del océano profundo hacia la atmósfera. Aquí, como así mismo, como en este minuto, nos haría también un poquito de aire fresco, ¿cierto? Que abriéramos una ventana y entrara aire y nos refrescara un poco acá. En el océano es lo mismo. Si ustedes dejaran el océano profundo sin conexión con la atmósfera, la cuestión se vuelve anóxica, se vuelve ácida, se vuelve muy poco propicia para la vida bonita de los pececitos colores que conocemos. Se vuelve bien más sería mejor para bacterias y cosas de ese estilo, pero en el fondo es lo mismo. Esta ventana del océano austral está permitiendo que el océano profundo incorpore carbono y lo lleve a las profundidades y lo aísle. Y hay 60 veces más carbono ahí que en la atmósfera. Por tanto, ojo con el océano austral. El océano austral se pega un petardo y nos cambia la cuestión a mucho más de lo que hemos hecho nosotros en estos 200 años de locura industrial, ¿ya? Entonces ya tenemos una respuesta para estas dos cosas, no sé si les parece satisfactorio. Pero la mamá, pensemos un poquito por qué la mamá, pues si en el fondo por qué la mamá y el hijo van a tener esa diferencia, ¿ya? Técnicamente la mamá y el hijo estaban en estas islas oceánicas y ¿qué es lo que estaba pasando? Esta guaguita tenía básicamente un par de meses y ¿qué es lo que estaba comiendo este niñito? Sabemos que es un lactante básicamente, estaba tomando leche materna. Y la leche materna es un fluido formado por los productos que ingirió la mamá relativamente cercano en el tiempo. No es un fluido que se forme con depósitos de neuronas de la mamá de cuando era un embrión, ¿cierto? Sino que ella comió y seguramente en esas islitas no creo que se haya cazado muchos guanacos la mamá. Lo más seguro es que se haya puesto a comer los de mar, marisco, etc. Por lo tanto, la mamá en ese momento estaba comiendo carbono del océano austral antiguo, y ese es el hijo. Pero la mamá, en sus 20, 30 o lo que sea, se me está acabando el tiempo, chuta, ya, termino luego. Está deseando. Yo les dije que me parara, ya. Bueno, rápidamente, la mamá, cuando estaba ahí, integra una dieta que tiene en el fondo de toda su vida en otros lugares, cuando se comía guanaco, cuando se comía caiquenes con otros, entonces por lo tanto esa es la diferencia. Ya, entonces, como llevo una hora, ya no les puedo contar nada más de lo súper choro que les voy a contar ahora acerca de bomba atómica, etcétera, súper fome, así que... Pero lo que pasa es que ahora viene la huella del hombre, y esta es importante, porque aquí nos mandamos un cagazo más o menos importante. ¿No? En los años 40 y 50 ustedes estaban en este Manhattan Project que estaban trabajando estos tipos, no era precisamente para generar sinfonías y obras de hermosas de humanidad, no, era básicamente que la tenía más grande para destruir al otro, ¿cierto? Para aniquilarlo y para básicamente vaporizarlo del planeta, ¿ya? Entonces, entre los soviéticos y los norteamericanos, de los años 50 a los años 63,
cada uno empezó a jugar el jueguito, ¿quién la tiene más grande? Y empezaron a tirar bombitas atómicas atmosféricas, una, y no solamente atómicas, después pasaron a ser bombas termonucleares, que eran el triple, cuádruple y exponencialmente. Y este es un videíto que muestra más o menos una explosión termonuclear, no sé si vale la pena ni verlo, ni lo veamos, pero ¿qué es lo que pasó? Una bomba termonuclear en el planeta es básicamente como un sol acá adentro, como una radiación de rayos cósmicos gigantesco que pasó, y lo que hicimos en el fondo entre el año 1955 y el año 63, doblamos la cantidad de radiocarbono que hay en el planeta. Doblamos, el doble. Es decir, lo mismo que ocurrió hace 40.000 años atrás, ¿se acuerda que más o menos estaba en el doble? Pero ahora fue instantáneamente para arriba. Y el año 63 dijo, paremos la guayita, cabro, y hicieron un tratado de que ya no hicieran más test atmosféricos, obviamente, y se prohibió los test atmosféricos, y de ahí en adelante la cuestión empezó a decaer. ¿Y por qué empezó a decaer? No radioactivamente, sino que lo que empezó es que el océano empezó a capturar todo este radiocarbono que ven acá. Esto es súper importante porque no sé si han oído hablar ustedes acerca del término del antropoceno. O sea, ¿lo han escuchado alguna vez? Los geólogos, hay varias gente, ya el tema es medio ideológico ya casi, pero técnicamente hay un grupo de personas que piensa que el paso del hombre en la Tierra ya dejó una marca absolutamente imborrable dentro del planeta, que si cualquier cosa que sea conciencia de aquí a 1000, 2000 años atrás, va a ver esos horizontes sedimentarios y va a decir, aquí parte el antropoceno cuando el hombre empieza a dejarla en barra. Y una de las cosas que se está pensando seriamente como el inicio del antropoceno, esta marca de la bomba puesta en el tierra. Y aquí les pongo para que ustedes también se sientan un poco identificados, si alguno de ustedes nació entre los años 1960 más o menos, 55, 60, hasta los años 70, en el fondo podemos saber en distintos tejidos de su cuerpo cuál es la concentración. Todavía tienen radiocarbono de la bomba dentro de ustedes, sobre todo en la parte neuronal. La parte neuronal son las primeras cosas que se forman dentro del proceso embrionario y mantienen, y esto ha sido súper útil para entender cómo se renuevan las células dentro del cuerpo humano, ¿ya? Midiéndole la cantidad de bomba que tienen cada uno. Entonces, por ejemplo, yo nací en el año 73, y el año 73, básicamente aquí yo era un cabrito chico, ¿cierto? Y mis neuronas, en el fondo, mi cerebro, tiene este valor radiocarbónico, pero resulta que ahora yo ya estoy más adulto, de hecho me haya tiradito para viejo ya, y resulta que mi grasa, por ejemplo, la grasa que tengo guardada acá, tiene una cantidad de radiocarbono muy diferente a la que tienen mis neuronas en este momento, porque justamente el proceso de generación celular ha ido en el tiempo y ha ido evolucionando. Y esto también lo estudiamos con arbolitos a lo largo de Chile, no les voy a explicar más, ya me pasé demasiado en el tiempo, y etcétera, y les quiero terminar, perdón, me voy a ir al final con la más ñoñería de las ñoñerías, en el fondo, que todo lo que yo hablé en este minuto y todas las ciencias de la Tierra que yo y mis colegas hacemos, es básicamente la ñoñería que les quiero poner es que se representa en esto. ¿Y esto por qué es tan ñoño? Porque yo lo vi una vez en una calcamonía, decíamos calcamonía, sticker, ahora como dicen los millennials, ¿cierto? Sticker. Este sticker que decía ahí y que yo la vi, era la wea ñoña, en el DT, de tierra a DT. Pero ahora que lo pienso y que ya estoy más viejo, lo encuentro súper choro, lo encuentro, imagínense, la notación, ¿cáchese la filosofía que hay detrás de esto? En el fondo es, no sé si saben lo que es una derivada en cálculo, pero en el fondo es la manera como vemos la imposibilidad filosófica de entender cómo es un cambio instantáneo, en el fondo, ¿qué es el presente? ¿Cuánto dura? Y resulta que Newton dijo una cuestión súper práctica, pensemos de que la cuestión dura 0. El límite que va a 0 y voy a calcular cuánto es. Este es el dt, en el fondo, es un 0, un límite cuando el tiempo se va a 0, o sea, el instante mismo del presente. ¿Y cómo varía la Tierra en ese tiempo? Y esta es notación de Leibniz, el otro científico alemán que está un poquito descreditado, pero que cómo notó esto. Y en el fondo es la ciencia de la Tierra, estudiamos cómo varía el planeta en el tiempo, y realmente pienso que, y podemos discutir con más certeza en el fondo, deben ser pocas las disciplinas humanas más importantes para el futuro de la humanidad que saber cómo funciona este planeta. Así que los invito a que vean eso y muchas gracias por su atención. Perdón. Tengo que poner la sala, mierda.